Bueno, entonces, continuando con la solución, ¿cuál es el resumen total de lo que estamos viendo? Al final de cuentas, en promedio, el costo por publicidad aumenta en un 50%, o sea, nos sale un 50% más costoso. Vimos ejemplos, un ejemplo de dos cuentas que no hicieron el trabajo porque no trabajaban, no estaban con nosotros y les estaba saliendo entre un 40 a un 60% más costoso la publicidad en los ejemplos que tuvimos. Pusimos otros dos ejemplos. Uno, el ejemplo que solo la publicidad le aumentó en un 4%. Un 4% no es nada para la diferencia del promedio que sube en un 50%. Y el segundo ejemplo que nosotros pusimos disminuyó en un 3, casi 3.8, casi 4%. Estos dos clientes que hicieron, independientemente que crecieron su publicidad o su inversión en un buen presupuesto, pudieron tener pauta muchísimo más económica que la del mercado. Al final de cuentas lograron bajar ese costo por 1000 impresiones y eso en resultado que es ahorro para el negocio, es ahorro en dinero y el ahorro pues ya trae muchos beneficios en la utilidad del negocio como tal. Siendo así, vamos a presentar cuál es la solución y en esta solución la vamos a ver en tres etapas. La primera etapa es la creación de contenido en video, supremamente importante, y esta estrategia, digamos que lo más fuerte es esta parte de la creación de contenido en video. El segundo punto que vamos a ver es el presupuesto. Sí, tenemos el contenido, ahora tenemos el presupuesto que vamos a ejecutar o que necesitamos invertir, lo que es agosto, septiembre y octubre. Y tercero, vamos a ver un poco cómo es la implementación. Esta implementación está enfocada a Facebook Ads porque es donde nosotros principalmente tenemos la interacción. Y esta, digamos que implementación, nosotros estamos dando la estrategia completa porque acá hay muchas personas que están conectadas, que no trabajan con nosotros o han querido trabajar con nosotros y por cierto motivo no han podido y queremos dar esa información. Entonces, siendo así, vamos a empezar con la primera parte, que es el contenido. Entonces, ¿qué es importante del contenido? Primero, cuando yo hablo del contenido, yo tengo que entender que el anuncio o el contenido es un ecosistema. Y ese ecosistema, al final de cuentas, lo que trae es una cantidad de variables que va a permitir que los clientes potenciales de mi e-commerce se conecten con la marca. ¿Qué pasa con el contenido? Nosotros muchas veces cuando vemos el contenido no entendemos todo el ecosistema que tiene. Y ese ecosistema que tiene ya vamos a empezar a entender el paso a paso de qué es lo que compone. Entonces, primero eso, antes de ya entrar a desglosar el contenido, vamos a hablar de la línea de tiempo. Entonces, en esta línea de tiempo quisimos traer dos ejemplos de lo que es el año pasado. Y básicamente en este ejemplo queremos mostrar la línea de tiempo en cuanto un contenido se demora en que se lance y en que muera, por así decirlo, o decaiga o baje la intención de ver el contenido. Y eso lo vemos por audiencia. Ejemplo número 1, lo vemos en noviembre del año pasado. Vemos que cuando arrancamos el contenido la primera semana de noviembre, nuestro scroll stopper estaba en un 16%, segunda semana bajó un 15%, tercera semana bajó un 13% y cuarta semana bajó un 12%. ¿Qué significa eso? Que el contenido nuevo que nosotros habíamos puesto disminuyó el querer ver el contenido, y eso pasa porque los contenidos tienen ese pico de salen y después decae el contenido como tal. ¿Qué es importante? Nosotros tenemos que entender que tenemos que trabajar frente a eso. Tenemos que entender que el scroll stopper es el indicador número 1 para que la persona pare a mirar y a querer interactuar o a querer conocer la marca. El segundo ejemplo que nosotros vemos acá es en el mes de octubre. En el mes de octubre habíamos renovado los anuncios de interacción y en los anuncios de interacción acá vemos cómo lanzamos la segunda semana de octubre un 14% de scroll stopper, después nos quedó en un 14,13%, muy similar, pero ya la tercera semana disminuyó. ¿Qué significa esto? Que si nosotros estamos hablando que un contenido perdura más o menos 3 semanas antes de que decaiga muy fuerte el scroll stopper, significa que los anuncios o los contenidos de interacción que nosotros tenemos que realizar tienen que estar renovándose cada 3 semanas. Entendiendo eso, les voy a mostrar acá un poco cómo se vería la línea de tiempo. Entonces, esta línea de tiempo que nosotros vemos es la línea de tiempo que nosotros nos debemos preparar para poder capitalizar a finales del año, noviembre y diciembre. ¿Por qué? Principal razón más importante, Facebook tarda entre 30 a 90 días en rankear un perfil, sea de Facebook o de Instagram. ¿Qué significa? Facebook va a tomar este tiempo para decir si su contenido es chévere, si le da más visibilidad, si el algoritmo se mejora, etcétera, etcétera, por así decirlo. Entendiendo que Facebook toma entre 30 a 90 días, si nosotros queremos llegar a noviembre con ese algoritmo bien montado y bajar los costos por impresión o los CPMs o bueno, en fin, nosotros tenemos que entender que debemos arrancar desde el mes de agosto, septiembre y octubre. Si nosotros arrancamos en agosto,
y hacemos las cuentas, son más o menos 4 contenidos que nosotros tenemos que realizar. Esos son 4 videos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, ya entendiendo la línea de contenido que estamos en julio, julio va a ser el periodo para crear ese contenido y agosto va a ser el primer momento donde vamos a publicar este contenido. Después van a pasar 3 semanas, publicamos el segundo, van a pasar otras 3 semanas, publicamos el tercero, van a pasar otras 3 semanas y publicamos el cuarto para ganar este engagement. Ahora, entendiendo la línea de tiempo, vamos a ver cómo se ve el contenido. De acuerdo, yo creo que también hay que hacer una aclaración y este es el mínimo viable, o sea, 4 videos viene siendo el mínimo viable. Hay empresas que tienen la capacidad de hacer más video y más contenido y tienen más recursos, etcétera, etcétera. También hay que tenerlo en cuenta que es válido y se puede generar más contenido y eventualmente ese más contenido y más cosas pues nos va a permitir comunicar más cosas y demás. Entonces, importante también aclarar eso. Listo, avanzando, ya entendimos la línea de tiempo, ahora vamos a entender el ecosistema del anuncio. Y muchas veces, ¿qué pasa con el ecosistema del anuncio? Todo el mundo piensa que el anuncio es el creativo y es el copy. Y le paran casi bolas solo al creativo y no le paran bolas a todo el contexto que tiene el ecosistema. ¿Y qué pasa? Cuando yo entiendo el ecosistema de un anuncio como el compendio de como la omnicanalidad del anuncio como tal, puedo entender que puedo tomar acciones para trabajar en cada una de las partes de ellas. Y voy a explicar acá cuál es ese ecosistema. Entonces, la primera parte que nosotros tenemos a mano izquierda, y esto es algo que nosotros ya empezamos a ejecutar con un cliente nuestro, en este caso Morsui, que es de Andrea. Ella, digamos que está muy abierta a mostrar las sesiones de contenido. Esa sesión la hicimos a finales del mes pasado, del mes de junio, pero les quiero mostrar los resultados que vamos por ahora. ¿Cómo es el ecosistema? El ecosistema es: tengo mi contenido publicado en el feed de redes sociales y le tengo un thumbnail o una miniatura súper importante, una miniatura que llame la atención para que la persona pare a ver el contenido. Primero importante del ecosistema. El segundo ecosistema es que yo publiqué el contenido y lo dejé pineado. ¿Por qué lo dejamos pineado en el perfil? Porque hay que entender que en transcurso del tiempo las publicaciones cambian. Pero esa primera publicación que yo tengo es la que quiero que las personas más vean. Y cuando las personas ven el perfil, entran, ven el logo, ven la descripción, ven los highlights y ven esas 3 publicaciones que están pineadas. Entonces, en este caso va a ser importante pinear la publicación. El tercer punto que nosotros tenemos en este caso ya realmente es la composición del video o el creativo, que ya vamos a hacer digamos un scope en eso, ya vamos a ver cómo es importante. Y después nosotros tenemos 2 partes que todavía nos quedan. Una es el copy, que también vamos a verlo a detalle, que el copy generalmente lo tenemos presente. Acá vamos a hablar de cómo crear ese copy que sea, que genere engagement y que genere interacción. Y la última parte que todos olvidamos es los comentarios. ¿Y qué es importante? Que los comentarios, a diferencia de todo lo demás, es donde más interacción se genera. Y ya lo vamos a ver. Entonces, si yo veo el ecosistema del anuncio, son 5 puntos que nosotros tenemos que tener clave. ¿A qué voy con esto? Una vez cuando creemos el video, vamos a tener que seleccionar el thumbnail, vamos a tener que pinear el anuncio, vamos a tener que pensar muy bien cómo crear ese contenido en video, vamos a tener que crear un copy interesante y vamos a tratar la sección de comentarios muy diferente a como lo llevamos tratando anteriormente. Entendiendo así, voy avanzando. El anuncio. El anuncio, ¿en qué se compone? Y este anuncio ya es de la parte creativa del video. El anuncio se compone de 3 etapas. La primera etapa es el hook, la segunda etapa es el body y la tercera etapa es el call to action. Es importante que este contenido es un contenido de valor y es un contenido que busca conectar con las personas. Yo acá no quiero venderle un saco, no quiero venderle un producto, no quiero venderle el producto per se que tengo en mi marca, sino quiero conectar con ellos. Entonces, ese hook, ¿qué tiene que ser? Ese hook tiene un hook que cuenta una historia y que adicionalmente que cuente esa historia, ese hook tiene que conectar con la persona porque la persona se ve reflejada con ellos. En el ejemplo que nosotros tuvimos con Andrea, Andrea cuenta cómo ella ha conectado con su audiencia, cómo sus clientes se han tomado fotografías con el producto y lo agradecida que ella está para estar en este momento. En ningún momento está vendiendo el saco, en ningún momento está vendiendo nada, está agradeciendo y sí invita a un evento, pero no está principalmente vendiendo algo. El segundo punto es el body. El body básicamente es lo que compone el video y es lo que va a explicar esa historia. Y nosotros lo que queremos en el body, en este caso, es realmente conectar. ¿Y cómo conecto? Si le genero un deseo a una persona de conocer algo o de saber o deseo de que me quererme inspirar en algo, si le logro sacar una sonrisa o si le traigo conocimiento de valor a esa persona, supremamente importante.
Y el último punto, el call to action que nosotros tenemos es cuál es la acción que nosotros queremos que hagan. Generalmente vemos esa acción que nosotros queremos que las personas compren, vaya acá, mira el producto. Acá el call to action tiene que cambiar. Acá el call to action tiene que ser invitarlos a que comenten en la publicación, invitarlos a que compartan, invitarlos a guardar. Nosotros acá no queremos que nos compren, no queremos que vaya a la página web, no, eso es lo que no queremos. Queremos es que las personas se conecten con nosotros. Entonces, si yo veo el time frame del contenido, tenemos hook, tenemos body y tenemos call to action. Entendiendo así, voy a hablar un poco más del contenido, cómo se ve, y ya vamos a ver ejemplos. Entonces, el contenido, ¿qué lo caracteriza? Y acá quise poner por aparte el video. Entonces, el contenido se va a caracterizar de lo siguiente. Primero, tiene que ser un contenido corto, no puede ser largo. Estamos hablando de 30 a 40, de entre 30 a 4 segundos. Si nos pasamos un poquito de 30, está bien. Por mí, 4 segundos creo que es un poco pequeño, lo tiraría un poco más hacia 30. Segundo, el anuncio tiene que ser dinámico frente a los cortes que yo hago en los anuncios y frente adicionalmente a los cortes, las diferentes tomas que yo tengo. Acá les quise mostrar en el referente, eso es un pequeño parte del video, pero en este video, en los primeros 10 segundos, nosotros ya tenemos 4 tomas diferentes. Primera, mostrando las fotografías de las niñas. Segunda, mostrando cómo les da el agradecimiento. Tercero, cómo ella digamos, cómo ella le pone la firma. Y por último, cómo va poniéndolo en su estante en Bazar. Pero que es importante, nosotros ya en 10 segundos, este video dura más o menos 30 segundos, ya en 10 segundos tiene 4 tomas diferentes. Entonces, tenemos un video de 30 segundos. Es dinámico, tiene cortes cada 2 segundos y tiene tomas diferentes. Tomas diferentes son ángulos diferentes, iluminación diferente, mostrar personas diferentes o la cara de uno mismo en diferentes ángulos, pero hay que volverlo dinámico. Siguiente punto para tener en cuenta, el contenido tiene que tener audio, tenemos que trabajar en el audio. Puede ser una voz en off o puede ser un hablado frente a cámara. Este video tiene las dos, tiene una parte de hablado frente a cámara y tiene voz en off. Bizarre shots, tenemos que tener tomas que sean raras o diferentes. Justamente por eso quise traer digamos acá uno de los frames. El video arranca, si se dan cuenta, con Andrea mostrando las fotografías o haciendo este efecto de cómo se abren las fotografías, y eso que lo que genera, eso genera una toma diferente y rara y llama la atención de las personas. Y por último, podemos trabajar con zoom in y zoom out. ¿Qué es un zoom in y un zoom out? Es cuando la persona está hablando frente a cámara, acercamos el zoom, y también el zoom out es cuando quitamos o alejamos el zoom y jugamos con ese efecto. Entonces, ya hablamos un poco de cómo se compone el contenido. Tenemos lo que es el hook, tenemos lo que es el body, tenemos lo que es el call to action enfocado en interacción, y tenemos ahora las características del video, en qué componen las características del video. ¿Qué es importante? Ya entrando acá ya a los ejemplos de los videos que vamos a ver. Es importante que nuestro objetivo de este video es interactuar con las personas. Por ende, yo tengo que crear contenido que interactúe. No puedo salir a crear un contenido de venta. Tengo que generar algo que conecte. Tengo que crear una historia. Tengo que lograr que las personas pregunten. Tengo que decirle a la persona que de pronto, si por ejemplo, si tengo una diferencia, que qué opinas, si el saco rojo o el saco azul, o que tú prefieres un vino tinto, un vino tal, un vino blanco. Lo importante es que nosotros logremos hacer esto.